La bomba estalló, dejando una devastadora onda expansiva en el corazón mismo del equipo azul de Exatlón Wosa. Esa figura tan venerada, el icónico plátano, ha arrojado una acusación fulminante y desgarradora contra las integrantes femeninas de su propio bando, señalándolas sin tapujos por una inacción que califica de abominable e irracional, una complicidad silenciosa que está hundiendo a toda la escuadra en el más profundo de los abismos. La evidencia incontestable que hoy sacamos a la luz, una conversación capturada, una grabación celantina obtenida de las entrañas mismas de la competición, donde la voz del estratega cargada de una indignación palpable, se enfrenta cara a cara, sin filtros ni atenuantes, a Denis, Wilmary y Juana. Las interpeló, les recriminó con una implacable vehemencia su alarmante y casi criminal ausencia de desempeño, su mínima aportación en momentos clave. No nos encontramos frente a una trivial discusión. Esto es, sin lugar a dudas, un lamento desesperado, una revelación que desgarra el velo y expone una trama interna tan putrefacta como el veneno que corre por las venas de un cuerpo enfermo. Un auténtico cáncer moral que devora la cohesión y las últimas briznas de esperanza, de quienes día tras día derraman hasta la última gota de sudor por un anhelo de gloria. El plátano, reconocido por su ecuanimidad y su talante sereno, se ha visto irremediablemente empujado a fracturar su habitual mutismo, lo que no hace sino corroborar que la situación ha rebasado todo umbral de tolerancia, un límite infranqueable donde la sutileza diplomática ha cedido su espacio a la crueldad más descarnada de una verdad que duele hasta lo más hondo. Este irrefutable expediente sonoro no deja margen a la ambigüedad. La fortaleza azul se desintegra a pasos agigantados, y la responsabilidad, según su tajante dictamen, tiene nombre y apellido femenino. Una sentencia tan severa que amenaza con reconfigurar de manera total y absoluta la dinámica de la justa deportiva, precipitándolos a una vorágine de crisis jamás vista. Esta es solo la punta del iceberg de una conspiración silente. ¿Creían que las intrigas de Exatlón no podían escalar a este nivel de traición y cinismo? Prepárense, porque lo que vamos a desvelar ahora cambiará para siempre su percepción de la lealtad y la competencia. Lo que el plátano saca a la luz con una congoja y un enojo que se pueden casi tocar, es una disparidad flagrante, un reparto de cargas que raya en lo intolerable dentro de la distribución de los cruciales puntos, una sobrecarga descomunal, un fardo abrumador que aplasta los hombros de los deportistas varones del conjunto, obligándolos a una proeza continua y agotadora. Los números, fríos e inapelables, actúan como un veredicto desolador. En una contienda de vital trascendencia donde se disputaban 11 unidades vitales para la permanencia, las gladiadoras de la escuadra escarlata cosecharon la friolera de 8 triunfos, una cifra que humilla y aniquila. En contraste, sus antagonistas ataviadas de azul, la tríada conformada por Denis, Wilmary y Juana, apenas lograron arañar un pírrico y vergonzoso total de 3 puntos entre las tres. Este desempeño, que calificamos con mesura de absolutamente deficiente y casi una afrenta, empuja a los hombres, al propio plátano, a Kelvin y al ya desaparecido Lorenzo, a cargar sobre sus espaldas la totalidad del peso competitivo. Ellos, y solo ellos, se han erigido como los últimos bastiones contra la inminente catástrofe. La presión a la que están sometidos, queridos espectadores, es de una magnitud inhumana, una expectativa tan monumental que aplasta cualquier vestigio de esperanza y convierte la posibilidad de un derrumbe absoluto en una realidad cada vez más tangible, más inescapable. No estamos ante una simple queja, un reproche sin importancia. Se trata de la cruda y despiadada revelación de una verdad que lacera. La supervivencia de la divisa azul pende de la proeza casi milagrosa de sus miembros masculinos. Una coyuntura que el plátano, con la sabiduría que le otorga la experiencia y el dolor, juzga absolutamente insoportable. Persistir en este patrón de inactividad femenina, asegura, los conducirá de manera irremediable al más rotundo de los fracasos, a la aniquilación completa de sus sueños. La audacia de esta denuncia es de tal calibre que pone en entredicho la propia integridad moral del equipo. ¿Existe acaso un acuerdo tácito de dejadez? ¿Un pacto inconfeso de abandono que amenaza con destrozar la moral de los varones? ¿O estamos presenciando una incapacidad patente que roza la irresponsabilidad más flagrante? Sí, esta es la verdad que pocos se atreven a susurrar, pero aún hay más. Si creen que han escuchado lo más grave, les aseguro que lo que viene ahora les hará cuestionar no solo a los concursantes, sino a la propia naturaleza del juego y sus reglas injustas. La coyuntura actual es tan delicada y precaria que la mismísima supervivencia del conjunto celeste se afianza, casi de forma exclusiva, en la férrea capacidad de adaptación y el espíritu inquebrantable de dos colosos, el plátano y el vaquero.
Son ellos los cimientos, los pilares irreemplazables de esta edificación al borde del precipicio. Basta con que uno de estos titanes muestre la más mínima fisura, que la carga descomunal de la pugna los doblegue en cualquier pista, para que la estructura completa del equipo se venga abajo como un castillo de arena, arrastrado por la marea, desintegrándose sin remedio. Es una exigencia que lacera el espíritu, una imposición que roza la condena más cruel, la que pesa sobre estos valientes deportistas. Están sentenciados a una compensación perpetua, a subsanar sin tregua las evidentes carencias de los demás, el plátano y el vaquero, en un gesto que combina la angustia más profunda con un liderazgo que les ha sido impuesta por la circunstancia. Han rogado, con el corazón en la mano, a sus compañeras que dejen de ser meras espectadoras de su propia dabacla, que abandonen de una vez por todas la vergonzosa dependencia de los puntos obtenidos por los varones, y que de una vez por todas tomen las riendas de su propia responsabilidad, que asuman su cuota de sacrificio y honor. Esta súplica, mis queridos seguidores, esta petición impregnada de una emotividad que se desborda y de una frustración que ya no puede ocultarse ni con el más burdo de los disfraces, fue recibida por Denis, Wilmary y Juana con los semblantes abatidos, con la mirada clavada en el suelo, en un silencio tan cómplice que era más elocuente que cualquier palabra, un mutismo que denota la dolorosa y amarga aceptación de una verdad que las corroe desde dentro, carcomiéndolas día tras día. Su rendimiento, o mejor dicho, su falta de él, está arrastrando a sus compañeros a la deshonra y la derrota. Es la imagen más desoladora que podríamos presenciar, la de un equipo al borde del colapso total, con sus líderes exhaustos, física y mentalmente, y sus integrantes femeninas prisioneras de una realidad tan innegable como cruel. Una verdad que amenaza con pulverizar todas y cada una de sus aspiraciones, dejándolas sepultadas en el olvido más absoluto de la historia de Hexatlón. Si esto no les hace hervir la sangre, ¿entonces qué lo hará? No parpadeen, porque lo que viene ahora es aún más perturbador, y nos llevará a desentrañar los engranajes de un engaño que podría estar manipulando el destino de esta competencia. Ante este lienzo de desolación y amargura, la pregunta que mantiene en vilo a los fervientes aficionados y a los propios contendientes es sin duda la más acuciante. ¿Quién logrará alzar el brazo en señal de triunfo? En esta jornada, bajo el peso aplastante de una injusticia que corroe el interior del equipo y la implacable presión que emana del exterior, aunque el aire se encuentra denso, cargado de una tensión casi eléctrica, una minúscula y casi imposible posibilidad se cierne: que la conversación franca y sin anestesia que el plátano sostuvo con sus compañeras funcione como un potente catalizador, una sacudida brutal, capaz de despertar a las mujeres azules de ese letargo vergonzoso en el que parecen haberse sumido. Se baraja con una buena dosis de un optimismo que parece más forzado que genuino, la teoría de que las palabras del líder, lejos de hundirlas aún más en el desaliento, pudieran prender la chispa, reavivar ese fuego competitivo que a todas luces se había extinguido en el espíritu de Denis, Wilmary y Johanna. Si estas atletas logran, de manera milagrosa, reconfigurar sus psiques y consiguen metamorfosear la humillación y la vergüenza en una determinación férrea, el equipo azul, desafiando todos los pronósticos y pese a la escandalosa e inaceptable diferencia de puntos que los separa de sus rivales, podría, solo con un golpe de suerte o un esfuerzo sobrehumano, encontrar el esquivo sendero hacia la codiciada villa. Pero permítanme ser claro, esta esperanza es tan frágil como el cristal, una brizna de fe apenas perceptible en medio de un campo de batalla devastado, donde las derrotas se acumulan como montañas. La cruda realidad, la verdad que nos golpea sin piedad, es que resulta una situación absolutamente inadmisible que los hombres se vean permanentemente coaccionados, obligados, a ganar cada punto para siquiera poder acariciar la quimera de la victoria. Es un ciclo perverso, una espiral viciosa que clama por un cambio radical, por una transformación total, o de lo contrario, la aniquilación será su único destino. ¿Pueden verdaderamente los atletas azules resurgir de entre sus propias cenizas, cual ave fénix, o este llamado a la motivación es en esencia un patético y vano intento por disfrazar una derrota que ya se anuncia con bombo y platillo, una calamidad inminente que se vislumbra con una claridad escalofriante en el horizonte más cercano? No se alejen ni un solo instante, porque la montaña rusa de emociones que les espera apenas comienza, y los próximos segundos revelarán la más desnuda y terrible verdad de esta predicción, que podría romperles el corazón. Las filtraciones, esos soplos clandestinos que se deslizan por los pasillos ocultos del circuito y que nos revelan los secretos más celosamente custodiados, apuntan con una convicción que bordea la confirmación inequívoca, que la escuadra azul, a pesar de sus grietas internas y de la evidente debacle en su desempeño, logrará conquistar la preciada villa en esta jornada que se antoja decisiva. Voces con un acceso privilegiado a información de carácter ultra secreto e irrumpiente nos adelantan que el drástico ajuste de cuentas y el huracán emocional
emocional desatado por el plátano provocarán un efecto inmediato, aunque quizás efímero. Este impacto les concederá, al menos por el día de hoy, un triunfo que para la inmensa mayoría era considerado impensable hace apenas unas cuantas horas. Y aunque en el cruel y volátil universo de la televisión en directo, la palabra confirmado siempre arrastra consigo un matiz de incertidumbre, este spoiler que les traemos no es un rumor cualquiera, es una profecía. Este adelanto goza de una probabilidad de cumplimiento que supera el 75%, una estadística que lo eleva muy por encima de cualquier mera conjetura o especulación. Esto implica, queridos espectadores, que los fieles seguidores del equipo rojo, aunque jamás deberían abandonar por completo la esperanza, se enfrentan a una probabilidad alarmantemente alta de presenciar cómo sus venerados ídolos caen rendidos en la brutal batalla por la residencia. La euforia que embargará a los azules de confirmarse este vaticinio será una celebración teñida de un agridulce sabor, marcada por el inmenso costo emocional que ha supuesto y por la amarga verdad de la discordia interna que ha tenido que explotar, que ha tenido que ser revelada con una crudeza desoladora, para poder forzar esta victoria, que parece comprada a un precio altísimo. Es la más cruel de las paradojas del destino, que un equipo al borde de la implosión total pueda contra todo pronóstico saborear el dulce néctar del triunfo. Pero la realidad, la verdad inmutable de Exatlón, es siempre más enrevesada, más fantástica que la ficción misma, y está saturada de la más ardiente y pura pasión. ¿Están listos para afrontar las consecuencias de esta revelación, que sacudirá los cimientos de sus creencias? Porque lo que viene ahora es aún más oscuro, y les prometo que les hará cuestionar cada decisión de los participantes y de la propia producción. Pero mientras la codiciada villa se disputa en un campo de batalla, donde los nervios están a flor de piel y el sudor de los atletas empapa cada centímetro del terreno, existe otro botín, un codiciado premio económico de $5,000 que está a punto de ser entregado. Y en este particular, la sorpresa es, sinceramente, inexistente, casi nula para quienes hemos seguido de cerca cada palpitar de esta contienda. Las señales, esas pistas subliminas que se desprenden de cada gesto, cada victoria, cada mirada, y las revelaciones entre líneas de los informantes más fiables, han apuntado de forma consistente y sin ambajes hacia una dirección tan clara como el agua cristalina. Anisa, la implacable guerrera del equipo escarlata, se erige como la candidata absoluta e indiscutible para embolsarse este jugoso y merecido reconocimiento. Fue ella, junto a sus formidables compañeras de la Escuadra Roja, quien protagonizó una racha de triunfos tan abreviados, tan absolutos y tan aplastantes, que la catapultó a un pedestal, haciéndola destacar de manera deslumbrante por encima de todas y cada una de sus rivales. Esta formidable competidora, que quizás en el pasado no había tenido la oportunidad de saborear un premio de una envergadura económica como esta, será testigo hoy de cómo su incansable perseverancia, su disciplina espartana y su talento innegable son recompensados como una suma que trasciende con creces el mero valor monetario. No es solo dinero, es el testimonio vivo de su dominio en los circuitos, la prueba fehaciente de su fuerza inquebrantable y la manifestación más pura de su espíritu competitivo, que arde como una llama inextinguible. La vasta comunidad de fans, esa legión de devotos que conoce cada detalle, cada estrategia y cada una de sus proezas, ha seguido con una atención casi obsesiva su evolución dentro de la competencia. Y esta victoria económica es el colofón perfecto, el broche de oro a una trayectoria marcada, de principio a fin, por la conquista más absoluta. Es la demostración palpable de que el esfuerzo individual, la tenacidad a prueba de fuego y una estrategia implacable son las llaves maestras que pueden abrir las puertas del éxito más rotundo, incluso cuando la competición se presenta como el más intrincado y desafiante. De los laberintos, ¿será este triunfo monetario tan solo el prólogo de una hazaña aún más monumental para Anisa, o estamos presenciando el cénite de una carrera que a partir de ahora solo puede encaminarse hacia un declive lento y doloroso? La tensión se puede casi cortar con un cuchillo en el aire, y la confirmación oficial de este premio asestará un golpe definitivo, demoledor para muchos. Así que no se desconecten ni un solo segundo de esta transmisión que está desbordada de emoción y verdades inesperadas, que les dejarán sin aliento. El júbilo es casi tangible. Se puede sentir en el aire, entre la multitud de incondicionales de atletas de la talla de Anisa, el inquebrantable Plátano, el carismático Vaquero y la enérgica Viviana. Estos verdaderos colosos del deporte han logrado tejer una conexión irrompible con la audiencia, ascendiendo al Olimpo de los favoritos más aclamados por el público. Cada triunfo cosechado por estos deportistas, que han conquistado con creces el corazón de miles de almas, es festejado con un éxtasis que se desborda, un coro unánime de aprobación que retumba en cada rincón de la vasta comunidad de aficionados. Resulta imposible negar que su carisma arrollador, su talento innato
y la entrega total y absoluta que demuestran en cada desafío del circuito, les han granjeado una legión de admiradores. Son personas que los respaldan con una lealtad que raya en lo férreo, que vibran con cada uno de sus éxitos y que sufren con el mismo desgarro cada una de sus caídas, porque cuando uno es testigo del compromiso innegociable y la pasión desbordada que estos gladiadores imprimen en cada prueba, la manera en que se sobreponen a sus propios límites, desafiando toda lógica y expectativa, es simplemente imposible no sentir una conexión emocional profunda e irrenunciable. Su éxito, queridos oyentes, no es meramente un logro personal. Se convierte en una validación palpable y reconfortante para todos esos fervientes seguidores que depositan su fe ciega en ellos, quienes ven en sus ídolos el más puro y auténtico reflejo del esfuerzo titánico, de la dedicación inquebrantable y del sacrificio constante. Sin embargo, este avasallador fenómeno de idolatría, como todo en la vida, arrastra consigo su contraparte, su sombra ineludible. Esa legión de detractores, los infames haters, que con la misma, o incluso mayor, intensidad desaprueban cada uno de sus movimientos, incapaces de tolerar el fulgor de su brillo. Es la sempiterna dualidad del éxito. Cuantos más seguidores acumulas, más voces discordantes se alzan en tu contra, intentando opacar tu luz. Pero la verdad irreductible, la cruda realidad que siempre prevalece, es que la persistencia, la fuerza de voluntad y la innegable calidad terminan hablando por sí solas, silenciando cualquier crítica infundada. Es una batalla eterna entre la admiración y la envidia. ¿Pero estamos realmente viendo la historia completa? ¿O hay fuerzas ocultas moviendo los hilos para desacreditar a estos líderes indiscutibles? No se muevan de sus asientos, porque lo que estamos a punto de revelar les mostrará el verdadero rostro de la manipulación y la envidia que consume a Exatlón. La prodigiosa trayectoria de Anisa se yergue como un testimonio incontestable de que la tenacidad, la perseverancia y una audacia que roza lo temerario son cualidades absolutamente innegociables para alcanzar el triunfo en un escenario tan brutal y despiadado como el de Exatlón, dejando a un lado si su figura genera simpatía o antipatía en determinadas facciones de la audiencia. Pues eso, al final, es subjetivo y volátil. Lo que verdaderamente ostenta un peso inmensurable es su desempeño en la arena. Y en ese ámbito, Anisa ha demostrado ser una fuerza imparable. Una competidora de élite que ha sabido amoldarse a cada circunstancia con una tenacidad que se forja en el acero más férreo. En su periplo hubo jornadas sombrías, momentos de desolación y abatimiento que se manifestaban con una tristeza y depresión palpables, donde el fardo mental y el desgaste físico parecían insoportables, capaces de doblegar al espíritu más recio. Pero ni por un solo instante, ni el más fugaz de los pensamientos, Anisa contempló la posibilidad de retroceder, de claudicar ante la adversidad. Al contrario, mis amigos, cada obstáculo, cada adversidad, se transformó para ella en un escalón adicional en su vertiginoso ascenso, una oportunidad dorada para reafirmar su espíritu indomable y su voluntad inquebrantable. Ella siguió adelante con una determinación que desafía cualquier lógica humana, empujada por una motivación interna que pocos pueden comprender. Y hoy se yergue no solo como una triunfadora de premios específicos, de esos que engrosan el bolsillo y el ego, sino como una candidata sólida, una favorita incuestionable para conquistar la totalidad del Exatlón UASA. Su evolución en la competencia es un espejo nítido de lo que significa enfrentar los desafíos con valentía, de cómo transformar la debilidad más profunda en una fortaleza inexpugnable y de la imperiosa necesidad de no rendirse jamás sin importar lo que dicten las voces externas, los murmullos o los gritos de los detractores. Esta mujer es la encarnación viva de la tenacidad, la personificación de la disciplina espartana, dejando meridianamente claro que para algunos la victoria no es una opción, sino una obligación irrenunciable. Y el fracaso, sencillamente no es una alternativa. ¿Será su triunfo el eco de una venganza silenciosa contra todos aquellos que alguna vez dudaron de ella? ¿O el preludio de una nueva era donde la ética del esfuerzo titánico aplastará, de una vez por todas, la efímera y superficial popularidad? Preparen sus corazones para una dosis extra de verdad, porque esta historia está lejos de terminar, y los próximos instantes revelarán secretos tan escalofriantes que les dejarán absolutamente sin habla, con el alma en un puño. Existe un detalle que bajo ninguna circunstancia podemos dejar de lado, un hecho que resulta verdaderamente asombroso y hasta inquietante. Me refiero a la auténtica hecatombe generacional que ha arrasado de forma implacable las filas de la denominada nueva generación de atletas en el despiadado campo de batalla de Exatlón. De una prometedora cohorte inicial de una docena de participantes, quienes llegaron con la esperanza y el ímpetu de insuflar una renovación total a la competencia. Hoy en día apenas sobreviven 4 gladiadores que contra todo pronóstico se aferran a la contienda. Por el bando femenino de la Escuadra Roja, encontramos a la indomable Alejandra, y por el lado de las azules, la luchadora Joana.
En el frente masculino, Dan y el carismático Gallito se erigen como los únicos bastiones, los últimos reductos de esta oleada de sangre fresca que prometía cambiarlo todo. Esto significa, con una crueldad estadística apabullante que nos deja sin aliento, que la inmensa mayoría de los eliminados han sido precisamente aquellos que representaban el futuro, los encargados de inyectar savia nueva, energía renovada y perspectivas distintas a los circuitos. Es un dato que no solo es escalofriante, sino que nos obliga a una reflexión profunda y urgente sobre múltiples aspectos: la preparación física y mental, la resiliencia psicológica y la estrategia intrínseca de estos nuevos talentos, contrastada con la vasta experiencia, la astucia forjada en 1000 batallas y el temple inquebrantable de las leyendas del programa. ¿Acaso la juventud, con todo su vigor y entusiasmo, es incapaz de competir de igual a igual con el bagaje acumulado de los veteranos con su lectura del juego y su capacidad de adaptación? ¿O es que estamos frente a una falla sistémica? ¿Un error profundo en la selección y en la formación de estos nuevos aspirantes a campeones? La brecha generacional en el rendimiento es tan evidente, tan dolorosamente visible, que no podemos sino preguntarnos qué es lo que está fallando de raíz y por qué tantos sueños jóvenes, tantas promesas de gloria, se están desvaneciendo en el camino de manera tan acelerada y brutal, dejando a su paso una estela de frustración, de desilusión y de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, los más experimentados, los que ya tienen cicatrices de guerra, parecen imperecederos, inmortales, desafiando la lógica y el paso del tiempo. Este patrón es demasiado claro para ser una coincidencia, y les juro que, si se quedan, les desvelaré la teoría de la conspiración que explica esta masacre generacional, y que podría cambiar su visión del programa para siempre. Y en lo que respecta a esos leyendas, a esos veteranos de 1000 batallas, la permanencia de Polo en esta feroz contienda es, sin lugar a dudas, un enigma que desafía cualquier lógica preconcebida y burla cada predicción que se atreva a formularse. Mientras que otros colosos que regresaron al programa, como el respetado Losada, ya han sucumbido y caído honrosamente en el campo de batalla de la eliminación. Polo, contra todo pronóstico, y a pesar de las fluctuaciones a veces dramáticas, en su rendimiento ha logrado ingeniárselas para aferrarse al juego con una tenacidad que roza lo inexplicable, lo inverosímil. Su asombrosa habilidad para sortear las eliminaciones una y otra vez, para adaptarse como un camaleón a las exigencias más brutales e impredecibles de los circuitos, y para mantenerse relevantemente en una competición tan implacable y deshumanizante. Deja perplejos por igual a los que lo conocen bien, y a los que lo observan desde fuera. Su figura se ha convertido en una auténtica historia de supervivencia en estado puro, un relato cargado de astucia, de resistencia férrea y de una inteligencia no convencional que demuestra, con hechos irrefutables, que en Hexatlón la clave del éxito no siempre radica en ser el más veloz o el más fuerte. No, mis estimados seguidores, la verdadera clave, la esencia de la victoria en este programa, reside en ser el más ingenioso, el que mejor domina el arte de cuándo acelerar el paso y cuándo retroceder estratégicamente, el que sabe leer los tiempos y los movimientos. Su continuidad, por ende, es un enigma sin resolver, un desafío directo a esa percepción generalizada de que solo los competidores más dominantes, los que acumulan victorias aplastantes, son capaces de perdurar en la cima. ¿Es acaso Polo un maestro oculto de la estrategia más sutil? ¿Un titirítero que desde las sombras maneja los hilos de los acontecimientos con una habilidad casi diabólica? ¿O simplemente la fortuna, con su caprichosa sonrisa, se inclina de su lado de una manera que a otros se les niega sistemáticamente, una suerte que parece inagotable? La incertidumbre es total. El misterio se profundiza. Pero aquí les va una primicia. Prepárense, porque esta misma noche podría revelarse la inesperada y perturbadora verdad que se oculta tras la aparente invulnerabilidad de Polo. Y les aseguro con la convicción más absoluta que la explicación les dejará helados, congelados de asombro. Así que no se separen de nuestra plataforma por ningún motivo, porque la historia está a punto de dar un giro que nadie podría prever y que los dejará cuestionando todo lo que sabían. Atención, estimados espectadores. Lo que hemos desvelado hoy no es una simple crónica deportiva, es una inmersión profunda en un auténtico vórtice de traiciones inconfesas, de explosiones de furia que han sacudido los cimientos más profundos de Hexatlón USA, y de triunfos tan inesperados que han reescrito las reglas de la competencia. Hemos viajado desde la cruda y dolorosa verdad expuesta por el plátano, que ha desnudado la crisis interna del equipo azul, hasta el innegable dominio de Anissa, una guerrera que no conoce límites, pasando por la misteriosa e inexplicable supervivencia de los veteranos que desafían el tiempo. Cada instante de esta transmisión ha sido una descarga de adrenalina pura, una inyección de emoción que los ha mantenido al borde de sus asientos. Ha sido una jornada de confirmaciones impactantes que cambiarán
su perspectiva, de desmentidos velados que ocultan verdades más grandes, y de giros dramáticos que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Hemos descorrido el velo de la verdadera naturaleza de esta competición, revelando la tensión subyacente que la alimenta y las historias no contadas que la hacen tan adictiva, tan irresistible. No se pierdan ni un solo detalle de estas revelaciones, que no solo informan sino que transforman radicalmente la realidad de este juego. Si quieren mantenerse al día con cada exclusiva que desgarra el silencio, con cada verdad oculta que clama por salir a la luz, y con cada escándalo que remece los pilares del show, es absolutamente imprescindible que se suscriban ahora mismo a nuestra plataforma, activen las notificaciones para no perderse nada y formen parte de nuestra comunidad. El único lugar donde la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. No dejen que nadie les cuente lo que pasó. Nos vemos en la próxima entrega, con más sorpresas que les volarán la cabeza y verdades sin filtro que les dejarán sin aliento.